Regresamos. En el video anterior vimos los primeros 4 elementos que figuran en un reporte científico. Ahora hablaremos del planteamiento del problema por medio de la pregunta de investigación. Elemento número 5. Planteamiento del problema. En el método científico, el problema se plantea con una pregunta de investigación que tiene ciertas características, 4 para ser precisos. La primera característica es que la pregunta de investigación siempre inicia con un adverbio interrogativo, o dicho de otra manera, con una palabra preguntona, que puede ser ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, ¿en qué medida?, ¿de qué manera?, entre otras. Nunca jamás se debería iniciar una pregunta de investigación con un verbo, como ¿puede suceder esto? O ¿puede suceder aquello? Porque de esta manera la pregunta podría responderse sencillamente con una afirmación o una negación. Y lo que se busca con la pregunta de investigación en el método científico es que sea necesario responderla por medio de una hipótesis científica. No debería ser posible responderla con un sí o un no. La segunda característica es que una pregunta de investigación debe relacionar las variables o denotar qué relación quieres determinar entre ellas con la investigación. Esta característica se llama relación de causalidad, sí, como en la tercera ley de Newton, de causa y efecto, donde la variable independiente es la causa, la variable dependiente es el efecto. Más adelante veremos un ejemplo de esto. Tercera característica. Toda pregunta de investigación científica tiene una palabra de vínculo entre las variables, la cual enfatiza o evidencia la relación causal que se acaba de describir. Se usan palabras como influencia, relación, impacto, incidencia, cosas por el estilo. Va a quedar más claro cuando veamos el ejemplo en unos momentos. La cuarta característica es que la pregunta de investigación contiene una unidad de análisis. Por ejemplo, los sujetos a quienes va dirigida la investigación, los objetos que se estudiarán, el lugar específico en el que se llevará a cabo o un periodo de tiempo que durará la investigación. Veamos el ejemplo para que todo quede más claro. Digamos que escogiste hacer un proyecto en el que vas a investigar el efecto del color de la luz de ambientación en una habitación en el crecimiento de las plantas de interior. Ese sería tu tema de investigación. Tema: efecto de la luz en las plantas de interior. La diferencia entre el tema y la pregunta de investigación es que el tema es más general y la pregunta de investigación tiene las 4 características que ya vimos. Un ejemplo de pregunta de investigación podría ser: ¿cómo afecta el color de la luz al crecimiento de una planta de interior? Mira, vamos a analizarla. La palabra ¿cómo? Es el adverbio interrogativo, o que también le llamamos palabra preguntona. Afecta el esto al aquello, afecta al, es el vínculo entre las variables. Las variables entonces deben ser el color de la luz y el crecimiento de la planta. Como el crecimiento de la planta depende del color de la luz, así las podemos identificar. El crecimiento de la planta será la variable dependiente, es decir, el efecto, lo que depende de la otra cosa. El color de la luz es la variable independiente, es decir, la causa, lo que tú conscientemente vas a cambiar para ver qué pasa. Finalmente, para delimitar la investigación y que no se haga demasiado extensa, usamos la unidad de análisis. En el caso de este ejemplo, sería la palabra de interior, que delimita la investigación a una habitación dentro de una casa. Si quisiéramos plantear la pregunta de otra manera y dijéramos, por ejemplo, ¿puede una planta crecer dentro de la casa con luz amarilla? Sería muy sencillo simplemente responder sí o no. A la pregunta anterior, que tiene las 4 características de una pregunta científica, no se le puede responder con un sí o un no. Es necesario plantear una hipótesis de cómo se relacionan ambas variables. Esa necesidad de hipotetizar es precisamente lo que la hace una buena pregunta de investigación.
Mira, veamos otros ejemplos. ¿Cuánto biodiesel se producirá reciclando las cáscaras de cítricos de un puesto de jugos naturales cada semana? Otra. ¿Qué tan eficiente es Minecraft Education Edition para aprender química comparado con el método tradicional de enseñanza de química básica? Ahí te va una tercera. ¿Cuál es el efecto de la harina de arroz en la vida de anaquel de una galleta para perritos? Cuarta. ¿Por qué las noticias falsas se esparcen con más rapidez y facilidad en redes sociales que las noticias científicas verdaderas? Una última. ¿De qué manera se pueden utilizar cascarones de huevo para disminuir los contaminantes del agua del río Santiago? Todos estos ejemplos tienen las 4 características de una buena pregunta de investigación científica. Así que analízalos, revísalos con cuidado tratando de identificar estos 4 elementos y vas a tener más facilidad para plantear tus propias preguntas de investigación. Hasta aquí tenemos planteado el problema con la pregunta de investigación y a la vez vimos cómo se redacta la primera parte del reporte científico. En el próximo video veremos cómo responder a la pregunta de investigación, planteando una hipótesis científica. No te desconectes, que continuamos.